con Manuel Inostroza. Manuel, bienvenido. Hola, hola. Hola Manuel, ¿cómo estás? Antes de entrar en materia, entre las diferencias de FONASA, ISAPRE, lo que hay que saber, tenemos una nota introductoria y luego pasamos aquí a terreno. No hay problema. En Chile existen dos sistemas para enfrentar los altos gastos representados hoy en la atención de salud. Usted debe optar por uno de ellos, el sistema público correspondiente al Fondo Nacional de Salud, conocido por sus siglas FONASA, o el sistema privado. El término ISAPRE responde a las siglas Institución de Salud Previsional. Quienes eligen FONASA deben cotizar el 7% de sus ingresos mensuales para la salud, sus cargas legales y aquellas que por carácter de recursos propios financia el Estado a través de un aporte fiscal directo. Son beneficiarios de ISAPRE el cotizante, sus cargas legales y otras cargas médicas que el ISAPRE acepte como tal. En este caso también se destina el 7% del sueldo mensual bruto a la ISAPRE. Seguramente ha tenido que tomar la decisión o ha pensado qué puede resultar mejor para usted y su familia, sin ser parte de FONASA o cotizar en una ISAPRE. Lo importante es estar informado y entender cómo funciona cada sistema de salud. ¿Qué conviene más? ¿ISAPRE o FONASA? ¿Qué es mejor para su familia? Estas y otras interrogantes resolveremos ahora aquí en El Mucho Gusto con el doctor Manuel Inostroza, hoy docente de la Universidad Andrés Bello. Claro que sí. Don Manuel Inostroza, ¿cómo está usted? Buenos días. Muy bien, buenos días. Más bien, mucho gusto. Mucho Doctor, gusto. como le dijo... Doctor Manuel Inostroza. Oiga, Manuel, vamos a meternos en materia. ¿En qué hay que fijarse para escoger un sistema de salud? ¿Cómo dice? Porque hoy día uno dice, no, claro, si uno puede la ISAPRE, pero uno sabe que tiene que pagar mucho más plata. O no sé si eso es un mito. O porque no somos todos FONASA, O si porque no están somos todos más todos FONASA, baratos. justamente. Mira, yo diría que lo primero es tratar de identificar las diferencias entre FONASA e ISAPRE ¿Ya? para poder establecer después los tres criterios que creo que son más importantes al momento de elegir. Lo primero es que en el caso de FONASA solo tú pagas porque es un fondo solidario hasta el 7%. Obviamente los que no tienen ingresos, no tienen recursos, reciben el subsidio del Estado. En el cambio, en el caso del ISAPRE, pueden pagar el 7%, pero más un adicional Ya. en virtud del sexo, la edad y el número de grupo de personas que integran tu grupo familiar. Porque Ya. aquí esto está en función de tu riesgo individual y no es un fondo solidario como lo es el caso del FONASA. Por lo tanto, el tema de los recursos es una primera característica importante. Perfecto. Lo segundo es que el plan de salud de FONASA es un plan único. Ah, ok. ¿Ya? Y lo único que tienes dos opciones respecto a la tercera característica es el tipo de prestadores. Cuando la modalidad es institucional, los prestadores son los públicos, consultorios y hospitales públicos. En cambio, en el caso del ISAPRE, es que son múltiples planes, tú puedes elegir los planes. Perfecto. Y el acceso a los prestadores, básicamente, mayoritaria y exclusivamente, en muchos casos, son solo prestadores privados. Manuel, ok, te puedo hacer una pregunta que va... Perdón, sí. Entonces, básicamente, en base a estas tres características, yo diría que lo primero va a ser el tema de los recursos, la disponibilidad de dinero, porque por cierto que si tú estás muy cerca del sueldo mínimo o hasta un rango de 250.000, 300.000 pesos, probablemente, y tienes un grupo familiar muy grande, probablemente tu cotización no te va a alcanzar para financiar un plan de ISAPRE y por lo tanto la opción más efectiva para esa persona es el caso de FONASA. Esa es la duda que yo tengo, porque, por ejemplo, yo soy, qué sé yo, tengo 4 niños. ¿Qué pasa en el caso de FONASA? Va a aumentar, porque, ¿sabes qué? Yo, no sé, lo he conversado con mi hermano que tiene 3 niños, entonces decía, oye, a mí el plan me salía 150 lucas la ISAPRE. Resulta que ahora con el tercer niño me subió a 500 lucas la ISAPRE. De verdad, que son montos que son impresionantes, o sea, uno dice, ¿quién los puede pagar? Por eso te decía que en virtud de los recursos, en el caso de FONASA, las cargas legales y cualquier carga que tú quieras incluir en el plan no tiene un costo adicional, porque solo tú pagas el 7%. O sea, tú puedes incluir a toda tu familia y sigues pagando exactamente lo mismo. Sigues pagando solo el 7%. ¿Ah? Ya. Ahora, la gran diferencia, y aquí nos vamos a las segundas características, es el tipo de planes y cobertura de los prestadores, porque hay gente, por ejemplo, O sea, no podía elegir doctor, que nada. se acostumbra a cierto tipo de prestadores o les gustan cierto tipo de clínicas y por lo tanto ese tipo de clínicas, por ejemplo en el caso de FONASA, la cobertura en la parte ambulatoria es relativamente buena. Tú la vas a encontrar hoy día en múltiples centros privados en la modalidad libre elección en la que tú puedes comprar el bono y por lo tanto vas a tener gran acceso, aparte de los consultorios de atención primaria y hospitales públicos, además a muchos prestadores privados. Pero muchos otros prestadores privados que son más caros, sobre todo en la parte hospitalaria, ahí el copago que te hace FONASA es muy bajo y por lo tanto muchas personas, por ejemplo, que tienen patologías graves, algún miembro del grupo familiar tiene una patología que requiere hospitalización, probablemente le conviene seguir en su ISAPRE o estar en un plan de ISAPRE y no en un plan de FONASA, porque en el plan de FONASA no le va a cubrir el valor de las prestaciones y le va a salir muy caro el copago cada vez que tenga que hospitalizarse, por ejemplo. En cambio, si las personas son relativamente sanas,
y tienen personas jóvenes en el grupo familiar, probablemente un plan de FONASA al comienzo puede financiarle sin ningún problema la parte ambulatoria y eso no le va a significar ningún mayor costo. Si yo tengo FONASA, ¿puedo acceder a clínicas privadas? Sí, en lo que se llama la modalidad libre elección. Pero ahí, como le digo, es muy buena la cobertura de FONASA en la parte ambulatoria, pero en la parte hospitalaria hay algunas patologías que tienen buena cobertura y muchas otras patologías, y a veces es muy difícil precaver qué tipo de patologías uno va a tener en la vida. La cobertura de libre elección no es tan buena y por lo tanto hay personas que sienten que desde ese punto de vista ISAPRE en cuanto a la cobertura de prestadores privados puede ser mejor. Pati, tú tienes una pregunta. Porque hay gente que, por ejemplo, yo le digo, Buenos hola, días, ¿cómo Pati. estás? ¿Qué sistema de previsión tienes tú? FONASA. ¿Qué? Pero por favor, ¿cómo tú puedes tener FONASA? Porque hay gente que tiene esa actitud. ¿Por qué cree que yo lo estoy haciendo mal? Yo Bueno, tengo no, FONASA. Mira, hay mucha gente de FONASA que tiene rentas altas y por lo tanto no tiene nada que envidiarle porque complementan muchas veces la cobertura del plan de FONASA, con un seguro complementario. Claro. ¿Tú tenés seguro? Y eso le ayuda porque en algunos casos en donde el prestador privado tiene una mala cobertura en relación al FONASA, complementa la cobertura del seguro complementario y así se hace más llevadero. Entonces, Ahora un tema de cargas nomás, ¿no? algunas personas eligen tener un plan FONASA porque solo pagan el 7% más un seguro complementario. Lo único que hay que precaver esto es que todavía hay algo que en el sistema ISAPRE no se ha cambiado y que genera mucha crítica, es el tema de la preexistencia. Entonces, si yo adquiero una patología grave como un cáncer y resulta que me trataron y estoy curado del cáncer, sin embargo, ese antecedente me va a impedir a futuro cambiarme a un ISAPRE y voy a tener que estar siempre vinculado al FONASA más este seguro complementario, porque si me quiero cambiar a un ISAPRE, el ISAPRE va a decir, tú tienes preexistencia porque tienes este cáncer, por mucho que te hayas curado, no te recibo en el plan de ISAPRE y por lo tanto no te va a incorporar. Entonces, ¿cuál es la ventaja de tener ISAPRE, según lo que estamos hablando? Solamente que... FONASA. ¿Cuál es la...? No, porque ya hemos visto las ventajas de FONASA, pero solo tener ISAPRE. Entonces, que tú vas al hospital que tú quieres y te atiende con quien quieres, finalmente, entre comillas, ¿cómo esa es la gran ventaja de la ISAPRE? Sí, la gran ventaja del ISAPRE es el tema de la libertad de elección y que tiene mucho más acceso igual que lo que tiene FONASA a prestadores privados, tanto ambulatorios como particularmente los hospitaleros. Entonces hay gente que busca este perfil y que lamentablemente, por ejemplo, en el caso de FONASA, todavía en muchas comunas los consultores de atención primaria o los hospitales públicos no son tan buenos o no son tan de buen nivel y el problema es que si tú no tienes recursos para pagar el libre elección y tienes que irte al FONASA en la modalidad institucional, viene el problema de la mala atención en algunos consultorios o de las listas de espera en algunos hospitales. Por lo tanto, esa diferencia también es importante a la hora de evaluar si yo quiero pagar un poco más para estar más seguro de la cobertura. Pero ahora, perdona, no, yo quería preguntarte por la edad, porque a la medida que uno va siendo más viejo, en la ISAPRE te va subiendo el plan y te va subiendo el plan. ¿Qué pasa en el caso FONASA? No, en el caso de FONASA, como ya lo dijimos, por ser solidario y financiado solo con el 7%, más lo que el Estado pone para financiar a todo el Ministerio de Salud, ¿Da lo mismo la edad? Da lo mismo la edad, no hay preexistencia y por lo tanto siempre, de alguna manera, el FONASA como seguro público de salud es el seguro implícito para todos los chilenos. Aquel que el día de mañana por alguna razón no pueda seguir financiando el plan de ISAPRE, se puede venir al FONASA sin ningún inconveniente. Uno es de FONASA automáticamente. O sea, yo tengo un accidente o una mujer embarazada que no tiene ni ISAPRE ni FONASA, no está recibiendo sueldo. Ella es atendida bajo ningún sistema o automáticamente es atendida bajo FONASA. Todos tenemos automáticamente, si no hacemos ninguna predilección adicional por un ISAPRE, automáticamente estamos cubiertos por el FONASA. Y por lo tanto, en caso de un accidente, un accidente o una mujer embarazada que nunca ha estado en el sistema, lo primero que tiene que hacer es ir a su consultorio de atención primaria y activar ahí o inscribirse y automáticamente, porque aquí no hay que firmar contrato en el caso de FONASA, pero hay que inscribirse. En el caso del trabajador dependiente que tiene un salario, dice a su empleador, yo quiero ir a FONASA y no tiene que firmar nada porque automáticamente le van a empezar a descontar el 7% en el caso de FONASA. A diferencia de ISAPRE, que tú tienes que llenar 4 papeles. Tienes que llenar un formulario único de notificación, la declaración de salud, el plan y el contrato de salud. Y todo eso es firma legal y si te quieres retirar tienes que desahuciar y firmar otro en que te estás retirando del plan y del contrato de UNISA. Manuel, en la ISAPRE tengo entendido que los hijos son carga hasta los 24 años más o menos. Tanto en FONASA como en ISAPRE los hijos son cargos legales hasta los 18 años y siempre la ISAPRE o el FONASA están obligados a recibirte
este tema de que me demoré en inscribir al cabro chico cuando nació, siempre va a estar obligado a inscribirlo en el momento en que uno presente el papel. Son los dos sistemas iguales. De los 18 hasta los 24 años, tú también puedes seguir siendo carga legal en Chile, tanto en FONASA como en ISAPRE, siempre y cuando nuestro hijo esté estudiando. No acredite renta. En un centro de formación técnica, en una universidad, lo que sea, instituto profesional. Si está estudiando, se presenta el certificado de que está estudiando, que no tiene ingresos, y se activa como carga legal hasta los 24 años. Sí. Y ya de ahí para adelante, tú, en el caso de si eres FONASA, ya no tienes ingresos, pasas a ser categoría indigente, sin recursos, y nuevamente puedes seguir siendo beneficiario del plan de FONASA. Y en caso si eres de ISAPRE, el padre, un cabro que todavía sigue estudiando porque no ha encontrado su destino, el papá puede seguir pagando, el papá o la mamá, como carga médica. Pero ahí ya no es obligación recibirte como carga médica, ahí la ISAPRE te puede evaluar si te recibe o no como carga médica en tu plan de salud. Gracias, Manuela. Perfecto, Manuel, muchísimas gracias.